Lo que pasa es que en las religiones te marcan cosas como si eres de la religión eres bueno, si no eres de la religión eres malo. Entonces ese fue uno de los primeros problemas que tuve y fue en mi familia, con mis padres, con mis hermanos. Te enseña de alguna manera a utilizar la ciencia como una herramienta, no como un dogma, lo que siempre decimos. La ciencia como una herramienta para poderte dar cuenta de las cosas. Tener esa humildad de decir, oye, estoy equivocado, oye, mira, esto es lo que yo he investigado. Tengo mis pruebas, mira, compárteme las tuyas, debatamos, porque es muy diferente debatir con alguien que tiene su mente abierta a la humildad de saber que te equivocas o no te equivocas, a conversar con personas que tienen un dogma y si es que no funciona esto, entonces te ataco a ti. Ya después de todo esto de que mi juventud fue catequista y ahí es donde empieza mi búsqueda, porque yo era muy religioso. Estaba en los grupos del oratorio, en los Boy Scouts también, el grupo al que pertenecía tenías que tener la religión. Ahí, nata. También creo que fuiste monaguillo en época en la escuela, ¿no? Bueno, esa parte fue más por obligación. Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy tengo el honor de presentar a alguien que ha sido mucho más que un familiar, primo, se ha convertido en un mentor, una persona que ha estado ahí desde que tengo memoria, como un hermano mayor siempre le digo yo, y una de las personas que más ha influido en mi pensamiento hoy en día de manera positiva. Siento que su curiosidad insaciable, su amor por la ciencia y su constante búsqueda de la verdad lo han llevado a desafiar las ideas preestablecidas y a construir una visión de la vida basada en la razón y la evidencia. Desde sus días en los Boy Scouts hasta su evolución intelectual hacia el humanismo secular, su historia es una historia de transformación, aprendizaje y valentía. Es un apasionado de la tecnología, un emprendedor nato, y eso lo confirmo, un amante del baile y sobre todo un padre y un esposo dedicado. El día de hoy tengo el gran placer y honor de dar la bienvenida a Mauricio Calle. Mauri, bienvenido, ¿cómo estás? Picho, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Ya sabes que, como siempre lo digo, te admiro mucho por todo lo que haces, todo lo que hemos hecho en este tiempo. A mí también me ha servido muchísimo. Siempre hay retroalimentación cuando me pides algún consejo, simplemente conversamos y llegamos a nuestras conclusiones. Total. Exactamente, a contarnos las historias de Ujú. vida. Eso es lo que más nos ha marcado, así Ujú. como familia, como Ujú. amigos, como hermanos, Totalmente. en todo este tiempo. Para mí es garota que estés aquí porque siento que tienes mucho que decir, aunque hablábamos antes de qué tan difícil será ponerte una cámara delante y que hables de aquellas cosas que hablamos, pero me gustaría que mucha gente conozca tu manera de percibir, de ver las cosas, porque para la gente que quizá me ha ido escuchando a través de los podcasts, los videos, gracias a ti soy quien soy hoy en día. Gran parte de mi pensamiento y mi forma de ser se ha construido también en base a vos y nada, pues para mí es chévere que estés aquí. Entonces quiero partir con una pregunta que va a ser un poco, no sé, polémica para la familia al menos. ¿Recuerdas cuál fue el primer libro que tú leíste que cambió tu manera de percibir las cosas y que rompió esas creencias familiares con las que todos venimos instaurados de alguna manera? Claro que sí, o sea, ya después de todo esto de que en mi juventud fue catequista y ahí es donde empieza mi búsqueda, porque yo era muy religioso. Tú sabes que yo fui catequista, estaba en los grupos del oratorio, Ujú. en los Boy Scouts también, el grupo al que pertenecía tenías que tener la religión. Ahí, Ujú. nata. También creo que Entonces, fuiste monaguillo en época en la escuela, ¿no? claro, bueno, esa parte fue más por obligación. Pero ya estaba La impregnado en escuelita del ti. cura Cordero, Claro, entonces claro. las misas eran siempre, bueno, y siempre me dormía. Todos creo que nos Sí, dormíamos, 7 de la mañana o misa todos los y días. los sábados encima también. Ay, la Exactamente. puta. Pero bueno, ya cuando empecé esto de los scouts, del catecismo, en el oratorio, entonces me dan ya un grupo de catequesis de niños más grandes. Entonces te hacen preguntas más difíciles, preguntas de acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de los milagros, acerca de todo eso, pero yo era un creyente nato, entonces
para mí tenía que haber evidencia empírica de lo que había. Entonces dije, ahorita tenemos acceso a mucha información. Entonces dije, tiene que haber algo en lo que yo pueda basarme y decirles realmente cómo son las cosas. Entonces me puse a averiguar. Y ahí es donde nace todo esto, donde empieza el cambio de mi vida, porque empiezo a ver de dónde nace la religión, dónde hay pruebas de Dios, del Dios de mi religión en ese tiempo. Entonces, lo que pasa es que en vez de encontrar pruebas de que existe, empiezo a encontrar muchas pruebas empíricas de, de la Biblia, por ejemplo. La Biblia es una reunión de tantas otras religiones y de tantos Ujú, otros libros, entonces es como que empieza a fallar, ujú. empieza a fallar, empieza a tener una transición no, antes que el humanismo secular, en el naturalismo, en los pensamientos de los grandes científicos, de Einstein, bueno, la Carl mayoría de Sagan también. científicos. Carl Sagan, ese ya fue el tope Ah, ya. ya, eso llegó luego. Claro, entonces iba viendo información, no me leía todavía un libro en sí, pero ya empezaba mi sed por la lectura, por la información, por la veracidad, por las pruebas empíricas y todo esto. Entonces, el primer libro que me leí fue el de Carl Sagan, El mundo y sus demonios. Ujú, El libro que todos deberíamos leer antes de empezar a vivir este juego de la vida y la ciencia, las ujú, religiones. ujú, Yo creo que debería ser algo que en todos los colegios deberían darnos, porque te enseña de alguna manera a utilizar la ciencia como una herramienta, no como un dogma, lo que siempre decimos. ujú, La ciencia como una herramienta para poderte dar cuenta de las cosas y tener esa humildad de decir, oye, estoy equivocado, o, oye, mira, esto es lo que yo he investigado. ujú, Entonces, tengo mis pruebas, mira, compárteme las tuyas, debatamos, porque es muy diferente debatir con alguien que tiene su mente abierta a la humildad de saber que te equivocas o no te equivocas, a conversar con personas que tienen un dogma y si es que no funciona esto, entonces te ataco a ti. Te ataco a ti, a lo que piensas, eres malo, entonces eres esto, eres el otro, o atacan a las... Entonces ya no hay una conversación chévere, entonces... Ese es el libro que me marcó y el primer libro que me leí. ujú. Y sientes que también hubo como un parteaguas en tu familia cuando ya empezaste a cuestionar esas cosas, porque los primeros en notar tus cambios de creencias son tu familia, ¿no? Al final la gente más cercana, cuando ya empiezas a tener una perspectiva diferente sobre religión, Dios, y te digo esto porque los dos venimos de familias muy católicas, Exacto, muy muy creyentes, arraigados. entonces que de alguna manera también, si somos honestos, pese a que sea la familia todo, igual tienen sus dogmas, sus creencias, ¿no? Entonces Exactamente. sientes que hubo un parteaguas ahí quizá o alguna discrepancia con respecto a tu nueva manera de ver la vida. Obviamente. Todo el tiempo. Hasta el día de hoy, aunque yo siempre digo, sembrar una idea tiene sus frutos. Entonces, yo cuando recién empecé ya a darme cuenta de las cosas, a cuestionar más que nada, a cuestionar, investigar, a ser responsable de lo que hablo y de lo que digo, porque desde ahí nace, desde que quería ser responsable de lo que estoy enseñando en el catecismo. No podía hablar algo sin pruebas. Ujú, Entonces, lo que pasa es que en mi familia em, ya vamos a misa, vamos a esto, vamos al otro, y yo ya me empecé a decir como que no, no me gustan los dogmas, no me gustan las tradiciones que a la final no te llevan a nada bueno, porque empiezas a ver ya las cosas como que las religiones sirven para dominar masas, para hacer cosas, del daño que ha hecho la religión a través de toda la historia, a la ciencia en sí. Y la ciencia es la única herramienta que tenemos para darnos cuenta de las cosas. Entonces, como que nos están haciendo tontos para poder ujú, dominarnos. Entonces, ¿cómo voy a apoyar algo que no se vende como algo malo? Porque si no, no se vendiera, pero que sí hace mucho daño a la sociedad en sí, más allá de que en cierto punto nos sirvió como sociedad para llegar al tope como ujú. seres humanos. Es el otro libro que me recomendaste y que sí lo leí, el El de de Sapiens, Sapiens. qué buen libro. Ajá. Ajá.
Y de hecho, el de Sapiens marca hay un hito, ¿no? Que marca un antes y un después, que es la revolución científica, precisamente, ¿no? Cuando hay esta transición de que los truenos, la lluvia, es porque los dioses están enojados, toda la vaina. Entonces viene esta época donde, y si Dios no tiene todas las respuestas, ¿no? O sea, que ya ahí Exacto. surge, como digo, el renacimiento de la humanidad a través del cuestionamiento científico y desde preguntarnos el por qué llueve más bien, desde dónde viene la lluvia y todo eso. Entonces, yo creo que es por ahí, por eso tengo muchos dilemas con gente que piensa que la ciencia, a la final, al igual que una religión, solo es un dogma, cuando lo que busca la ciencia es dar las máximas razonables explicaciones posibles ante un fenómeno, ¿no? Claro, es que la ciencia no es un dogma, es una herramienta. O sea, no lo puedes comparar con las creencias, ni con las religiones, ni con nada de eso, porque no es igual. Ujú, Una religión, tú tienes algo establecido, un Dios, una serie de cosas que tienes que seguir, irte a misa, comulgar, hacer la primera comunión. Cuando te casas tienes que hacer esto, el otro, tienes que obedecer estas 10 reglas, que a la final son cosas como que les convienen a los que están arriba, que son se podría decir los que dominan ya la ujú, sociedad. Entonces, la ciencia es solo una herramienta para darte cuenta de lo que es bueno y es malo, o lo que sí es empíricamente cierto y lo que no. Pero siempre puede haber algo diferente ahí, entonces te da esa humildad para decir, o sea, yo puedo darme cuenta de todo esto, pero puedo estar equivocado. ¿Tú tienes alguna prueba, alguna cosa que me haga cambiar de opinión? Entonces, por eso es una herramienta, por eso no cae en el hecho de que sea una religión, un dogma, como lo son las otras cosas, ¿no? Wow. Entonces, por eso la gente piensa a veces, es que tu religión es la ciencia. No, no, la ciencia es una herramienta, o sea, en todo caso, si quieres definirme de alguna manera, que tampoco es una religión, pero soy secular humanista, que es de lo que habíamos hablado, entonces secular humanismo define de cierta manera mi forma de ver la vida, de percibir la vida, usar la ciencia como una herramienta, tener la humildad de decir cuando me equivoco, cuando no me equivoco, de exponer mis ideas y de decir, oye, no me creas a mí, experiméntalo por ti mismo, investigalo y saca tus propias conclusiones. Y por Esa a la ejemplo, ante final una es persona que cree en Dios, y voy a quizá ponerme un poco en el papel de eso en este momento para ir como viendo qué debatiendo. pensar y debatiendo exacto, porque al final yo también tuve esa transición, ¿no? De creer en Dios, e incluso imaginarme ese paraíso, ese más allá, esa tierra prometida de alguna manera, pero con el tiempo, a través del conocimiento, eso es algo que hemos hablado, ¿no? O sea, al final cuando me preguntan cómo dejaste de creer en Dios, yo al menos leí la Biblia, entonces es como que dices, ok, hay muchas incongruencias e inconsistencias dentro de esta obra literaria, que es Exactamente. precisamente una obra literaria, no literal, Y es una eh, copia de de muchas muchas cosas. cosas, claro. Y Es uno un entreverado. cuando estudia un poco la historia, se da cuenta de que a la final son mitologías contadas en varias partes del mundo de diferente manera, no solo cambia como que Exacto. la forma, pero el fondo es igual. Entonces, pero hoy en día también hay muchas de estas cosas, o qué, más bien, ¿qué le dirías tú a una persona? Y esto porque hablaba con una amiga que decía que no, yo hago las cosas porque, o yo creo porque hay algo más allá de mí que me hace estar bien, que me hace buscar el bienestar y hacer las cosas bien, y si yo creo en Dios me hace mejor persona y todo eso, entonces, pero a la final del día, no sé, ¿qué le dirías tú a una persona que... O sea, regresando a la primera pregunta que me hiciste que todavía no la respondo. Lo que pasa es que en las religiones te marcan cosas como si eres de la religión eres bueno, si no eres de la religión eres malo. Ujú, Entonces ese fue uno de los primeros problemas que tuve y fue en mi familia, con mis padres, con mis hermanos. O sea que yo ya no creo en el Dios, al menos en el Dios de su religión, en el Dios de los judíos ujú, que nos trajeron los españoles y nos impusieron. Entonces había tanta información que me llegaba a cuestionarme, ese no es mi Dios, es el Dios de los judíos. Entonces era, o sea que vos ahora vas a hacer lo que te dé la gana, o sea que vos ya eres una mala persona, o sea, te tachan, es lo que la religión te enseña desde el principio y el por qué te meten ese dogma de que si no tienes la religión, si no crees en Diosito, si no haces esas cosas, eres malo.
Entonces, eso se va pasando de generación en generación, con un dogma. Ujú. De generación en generación te enseñan desde chiquito, te meten en la cabeza todo eso, te hacen que tengas una serie de rituales que también hacen que te creen improntas dentro tuyo con la religión y después no las puedas soltar. Bueno, entonces esa fue una de las primeras preguntas que me hiciste. Tuve problemas con mi familia, tuve problemas con mis papás, me dijeron todo eso, pero a la final lo único que habla es el tiempo y la forma en la que tú actúas. Ahora, dentro de la segunda pregunta que me acabas de hacer, yo pienso que las religiones, el Dios y todas esas cosas llenan huecos dentro de nosotros. El hueco del vacío que tiene uno mismo, de no aceptarse, de no quererse, lo que tantos hablan como el amor propio, pero a la final nadie sabe realmente lo que es el encontrarte a ti mismo, el ser responsable de las cosas que hablas, que dices, que crees y de lo que quieres hacer, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que ese vacío de Dios, pues, más bien ese vacío existencial que tenemos, lo puedes llenar contigo mismo. A la final, si es que tú dices, o sea, me va bien porque Diosito me ayuda, me va bien porque, o puedo hacer el bien porque le pedí a Diosito, cosas así, tú puedes decir, ok, yo voy a hacer el bien y tú hacerte responsable. Ya no hacértele responsable a un ser supremo que a la final, como siempre hemos hablado, es como que Dios desde arriba te está viendo omniscientemente y te dice, Diosito, ayúdame en el examen. Y la paradoja de, ok, Dios está como que quitar el hambre de África o Bueno, ayudarte en el examen. Ayúdate en el examen. El hambre de África puede esperar, ¿no? A claro. la final, síganme pidiendo Ujú, cosas, porque eso es lo que el Dios egocéntrico de las religiones. Pídanme, 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 y a la final yo veo si les doy o no les doy. ujú, ujú. Y Entonces, si no te cumples porque no tuviste mucha fe. exacto. Y la fe a la final es eso, es ir tapando ese hueco de que te falta fe, güey. O sea, la fe es algo inllenable. Ujú, Al final te va a seguir faltando porque si no tienes eso, entonces por eso Diosito no te ayuda. Bueno, entonces bajo eso, tú como persona, cuando ya te haces responsable de todo, maduras en el sentido de que ya eres un tú que se acepta con todos tus errores, con todas tus cosas, sabes que puedes cambiar, que puedes hacer las cosas que puedes hacer y bajo una herramienta que es la ciencia misma a la final, decir tú mismo darte cuenta que es bueno y que es malo, entre comillas, porque a la final ya sabemos que en el universo no hay ni bueno ni malo, a la final la sociedad, nosotros somos los que definimos lo que es bueno y es malo, al final en el universo todo lo que es posible y no hay ni bueno ni malo. ujú, Entonces, desde ese pensamiento yo hago el bien y eso me llena como persona porque pongo a la humanidad, porque soy un humano, por delante, que es una parte del secular humanismo. La ciencia como herramienta y la humanidad por sobre las cosas. Pues a la final los humanos somos los que estamos aquí y estamos viviendo y estamos haciendo las cosas. Entonces tú eres responsable de lo que haces. Tú eres responsable de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Cuánto vas a sufrir en esta cosa? O necesitas pedirle a Diosito que te, que te cure, que te calme, o sea, al final el tiempo te va a calmar, pero tú puedes decidir, ok, esto me afecta, obviamente, las cosas se dan de esta manera, necesito hacerme responsable de esto. Hay personas que llegan a mi cafetería, por ejemplo, y me piden comida. Y tranquilamente alguien religioso puede decir, no, no, oiga, no tengo, no puedo ir. Diosito, ayúdales a los que no tienen comida. Es como que, no, me hago responsable. Yo puedo ayudar, yo puedo darles esto, yo puedo hacer esto. No necesito un Dios, no necesito una religión que me diga lo que debería hacer, ujú. sino yo me siento bien conmigo mismo, ok, analizo la situación, me parece perfecto, no lo puedo negar a una persona que está muriendo de hambre, sabes la realidad de las personas, te preocupas por averiguar cómo es que llegamos a donde llegamos, ya no eres una persona que tilda de yo qué sé, por vago no tienes comida o cosas así, sino ya tienes una idea de ¿Cómo lo funcionan malos que las... somos los humanos Ujú, y la sociedad y el mundo en general. No tenemos un centro del mundo, si no somos el centro del mundo también, sino más bien hasta el mundo nos destruye, todo aquí nos destruye. No hay un Dios que nos haya puesto aquí como el centro del universo y somos los especiales.
sino más bien tenemos que cuidarnos entre todos, tenemos que cuidar el planeta, tenemos que ayudarnos entre nosotros, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Entonces es una responsabilidad de uno, Ujú. ya no es una responsabilidad de Dios. Diosito, cuídales a mis hijos. Y le mandas a tu hija a una fiesta, whatever, y no le vas En a el Barrio del ver ni Blanco a nada. las 12 de la noche. Allá, con unas amistades que hacen cosas malas, que no te parecen, cosas así, pero en cambio, tú desde tu punto de vista, no hay un Diosito, no hay nada, te voy a dejar, te voy a ver hasta ahora, mira, le adviertes, le dices las cosas, sabes que tienes que dejarle libre, pero poner ciertas Ujú, cosas. Entonces tomas una responsabilidad ya como ser ujú. humano. Y justamente eso de la responsabilidad, ¿piensas que también es el parte de ser responsables de entender cómo funcionamos como especie? Obviamente. Porque, o sea, y el libro de Sapiens te dice que nosotros somos a la final una especie que llegó a donde llegó también por el cooperar en grupo, ser colaborativos, o sea, y hoy en día está muy de moda esto del individualismo, en cambio, de tú eres la persona más importante del mundo y tú no importas más allá de tus narices. Cuando, a ver, yo pienso que, y siempre pongo como ejemplo esta idea de que lo que te dicen los primeros auxilios, ¿no? O sea, si tú salvaguardas tu integridad, puedes ayudar también a otras personas, pero por ejemplo, si alguien se está ahogando y tú no sabes nada, puede que se ahoguen los dos. Sin Exacto. embargo, ¿qué opinas tú también de esta ideología que está predominante mucho hoy en día, que es el individualismo y que a la final como que nos aliena un poco de, de cómo somos como especie, ¿no? O cómo hemos llegado hasta este punto, que es colaborando como especie. Es que a la final es alguna de las conclusiones a las que he llegado. Por ejemplo, cuando tú te basas en algo empírico, en algo cierto, en algo que es comprobable, tú tienes unas bases sólidas. Entonces la ciencia se va basando en bases sólidas, en cosas muy comprobables, que tú puedes comprobar, cosas que tú puedes palpar inclusive Ujú, la mayoría de veces. Y cuando tú te basas en cosas que no son tan sólidas, o sea, todo lo demás, religión, pongamos el ejemplo de la religión, que es lo menos sólido que hay. Entonces, ok, la religión nos sirvió. Eso es una verdad y fue cierto. O sea, al final siempre se crece, se aprende y tampoco puedes decir que hubiéramos erradicado la religión de nosotros porque nada es tan porque, malo ni nada es tan exacto, bueno. nada es tan malo ni tan bueno. Tuvo bases buenas, pero al final los humanos siempre tendemos a jalar para nuestro lado. Entonces, bajo esa premisa, la mayoría de gente está basada en la religión, pero dime ahorita, ¿quién se va a misa? ¿Quién cumple la religión? ¿Quién sabe cómo es el catecismo y las cosas que tendrías que hacer si eres una persona realmente religiosa y si realmente crees en Dios? Absolutamente nadie. No conozco a nadie que sea un religioso igual que era hace unos, pongámosle unos 20 años atrás nada más. Entonces, ¿qué pasa? Ya tú inconscientemente te vas dando cuenta que no te castigan si haces las cosas malas, que no tienes un castigo, que a veces puede pasarte algo mal, pero a veces no, pero no lo razonas. Entonces, ¿qué pasa si me voy a misa? No pasa nada, güey. Duermo hasta más tardecita, está más rico, lo que sea. Ya no tengo que estar rezando, pero si me estoy en un momento de pánico, lo que sea, me calma el hecho de decir, Diosito, ayúdame. Y no te mataron, te robaron todo, pero no te mataron. Gracias, Diosito, a la final es como que... Entonces, como no está basado en Sólido. algo sólido exactamente, las cosas se van perdiendo. Entonces las personas ya jalan solo para su lado. Entonces si tú te basas en una religión, te basas para hacer las cosas bien, para ayudar a los demás, para quitar el hambre del África, para ayudarle a los... Tú no puedes ayudar ahorita a quitar el hambre de África, pero sí puedes ayudarle al indigente que está en tu parque, que casi es lo mismo. Ujú. Entonces, ya es tu responsabilidad. Entonces, tú basado en el secular humanismo, haces las cosas bien por la humanidad, por ti, te cuidas entre humanos, porque al final somos seres sociables y necesitamos cuidados entre nosotros. Tienes empatía hacia ellos y bla, bla, bla. Pero desde una religión, Diosito, ayúdales, yo me encargo de mí. Entonces, ese es el individualismo al que yo veo que estamos cayendo. La religión ya simplemente es para pedir las cosas que necesitamos en momentos de pánico, pero ya nadie cumple nada de lo que deberían cumplir como personas religiosas. A la final todos tienen una idea diferente de Dios porque es eso. O No hay sea, a la idea. final Dios es una idea.
Y cada quien tiene su idea. Yo me voy a misa, no, para mí es Dios esto, para mí es Dios la naturaleza, para mí es Dios el universo, para mí es solo el creador, para mí es lo que no podemos explicar, para mí es el ayudar al prójimo, para mí es que, no sé, que me descubrí a mí mismo. Bajo ese concepto tú puedes nombrar Dios lo que tú quieras. Ujú. Entonces, a tu conveniencia. Entonces, como quedamos, hay gente que, Diosito, ayúdame, hoy día necesito asesinar a 3 personas para que Claro. me caiga la platita. Ujú. Y vaya, asesina y gracias, Diosito. O sea, al Claro. final es su concepción Ujú. de Dios. Si basamos las cosas en cosas no reales, en cosas sin pruebas empíricas, sin cosas así, podemos hacerlo, justificar lo que sea. Claro, a la final, claro, es una Pero si justificación. basas tu vida y tus cosas en cosas empíricas, en bases fuertes y sólidas, Ujú. lo que tú hagas vas a ser tú haciendo las cosas. Ujú. Entonces, esa es mi forma de verlo, esa es mi forma de explicar de cierta forma por qué las personas son religiosas, por qué las personas hacen eso. Y al final, como yo digo siempre, no hay una forma de cambiar eso porque el que no quiere escuchar, no tienes para qué estarle hablando. Pero si alguien te pide, oye, dime esto, dame un consejo, habla, por ejemplo, este espacio que tenemos para hablar súper chévere, hablamos, si hablamos de Ujú. calzón quitado, decimos las cosas como realmente Ujú. son, porque son cosas empíricas. Ujú. Cualquiera puede justificar lo que sea desde la imaginación, pero empíricamente, ok, dame pruebas, dame esto, hablemos, estoy abierto a cambiar mi pensamiento. Oye, si Diosito se me presenta aquí ahorita, ¿cómo no voy a creerle? Y Claro. cosas así, pero va a venir alguien y va a decir, es que no, pues es que si te aparece ya de ley vas a creer, entonces ya no se vale. ¿Cómo ya no se vale? Aquí estamos jugando. Claro, claro, es como, de hecho, ¿no? O sea, y la ciencia te dice eso, o sea, a la final es mediante el método científico que utilizamos desde niños, ¿no? Prueba y error, incluso hasta para caminar, te paras, gateas, te caes, te levantas, vuelves hasta llegar a hacerlo. Ve, este es el proceso que un ser humano vive para empezar a caminar, ¿ya? Entonces, a la final del día necesitamos el método científico, como tú dices, una herramienta para entender el mundo en el que vivimos y obviamente en base a la evidencia. Claro, y es curioso eso porque la religión maneja mucho eso que tú dijiste, me parece un ejemplo garota de la que la fe es insaciable. Entonces, muchas de las veces a mí me han dicho, por ejemplo, en la clínica, que es un espacio que yo respeto mucho y valoro bastante, pero también se basa en ciertas cosas que no van con respecto Son algo dogmáticas. son algo dogmáticas y es como tienes que creer para ver y no ver para creer y es como que, a ver, Exacto. cómo? Entonces, ¿cómo en este caso, eh, hay algo que hemos hablado mucho que surge a raíz de esto que es la pseudociencia y de hecho Carl Sagan en su libro El mundo y sus demonios dice que es peor que las mentiras, la Exacto. pseudociencia porque son mentiras bien maquilladas y filtradas, ¿no? ¿Cómo definirías tú la pseudociencia desde Carl desde... Sagan dijo, es más fácil engañar a las personas que hacerles dar cuenta de que están equivocadas. ¿Por qué? Porque la pseudociencia es coger un trocito de ciencia. Ok, existe la partícula de Dios. Dijeron Dios en este lado, viene la gente y está comprobado que Dios existe, cuando el trasfondo de todo esto es completamente diferente. O la ecuación de Dirac, por ejemplo, donde los átomos en todo el universo están conectados de cierta forma energética y bla, bla, bla. Pero la gente dice, no, ya, aquí está, existen las almas, las conexiones, las cosas, y es como que es más fácil, una respuesta mucho más fácil, la pseudociencia, que la ciencia en realidad, aunque la ciencia es mucho más maravillosa, lo que Carl Sagan también decía. Es mucho más fácil creer en demonios, creer en fantasmas, creer en cosas así, que en realidad ir y ver el universo, las supernovas, las galaxias, las distancias que hay en el universo y sentirte que eres nada en medio de todo esto, pero al final eres increíble, o sea, eres algo que no debió haber pasado, pero está pasando Ujú, y ujú. que no hay explicación. Entonces, alguien dirá, Dios, la Claro. respuesta fácil, pero alguien dirá, no, debe haber algo más, investiguemos acá. Y van saliendo cositas, y van saliendo cositas. Lo que yo suelo decir, la imaginación, el hecho de creer en cosas, y imagínate cosas como el otro día estábamos hablando con el Bruno, acerca de la reencarnación y de que cómo explicas esto y el otro. O sea, todo eso es chévere y es chévere debatirlo.
La ciencia es una herramienta, no dogma. Yo no te puedo decir, oye, no, estás súper equivocado, eso no existe, eso no es así, sino, oye, me encantan tus ideas, pero bajo tus premisas podríamos explicar lo que sea. Podemos explicar la reencarnación, podríamos explicar Diosito, podemos explicar, no sé, algo mágico que está pasando, Ujú. que alguien te toma un toque mágico, los extraterrestres, o sea, son cosas pseudociencia a la final. Cosas que no están demostradas empíricamente, pero que tiene un apoyo grande de la gente porque nos encanta. Como seres humanos nos encanta investigar, nos encanta curiosear, nos encanta, entonces, tenemos innato en nosotros. Así es como Darle surgimos un como sentido a las especie. cosas. Exacto, darle un sentido a las cosas, investigar cosas nuevas, y qué pasa si golpeo esto, qué pasa si hago esto. Ujú. Entonces, todo eso llevado a lo malo, pseudociencias, religiones, políticas mal llevadas, pero llevado a lo bueno, bases sólidas, imaginación, la tecnología que usamos. O sea, la gente está en contra de la ciencia muchas veces, pero usa toda la ciencia y el Wi-Fi, por ejemplo. ¿Qué van a decir? El Wi-Fi es como el espíritu de Diosito que anda por ahí. Ujú, ujú, Es como que no, pues o sea, el Wi-Fi es esto, es otro, son en electrones, son ujú. cosas. Y al final está basado en ciencia. La Claro. misma ciencia que fue perseguida tanto tiempo por la religión. Ujú. ¿Por qué? Porque destapaba todas las mentiras, destapaba muchas cosas, hacía que la gente ya razone y no esté tan Sometida. sometida, Claro. exactamente. Por Ujú. eso es lo que pasó con la Biblioteca de Alejandría, quemaron y tanta cosa, Pucha. tantos científicos a los que les quemaron vivos, Giordano Bruno. Giordano Bruno, Ujú, cosas así. Entonces, ¿a qué te lleva ese pensamiento? O sea, lo obvio, estaban tapando cosas que no les conviene. ¿Por qué? Porque no dejaba dominar a las masas. ujú, ujú. Y ahora hay un efecto contrario, ¿no crees? O sea, como que chucha, claro, en su momento era la ignorancia, ahora es la pseudociencia. O sea, de alguna manera una estrategia de manipulación es como que toda la información, demos, les dijo pucha, así como que ya, antes quizá era como segmentar la información hasta cierto punto, ahora en cambio no, ahora es llenarte de información e incluso me doy cuenta de que las fake news tienen mucha más viralidad que una noticia de verdad, o sea, una noticia basada en una evidencia. Por ejemplo, el Bruno ayer me contó que anteayer han estado en la mesa con Papi Jara, con mi abuelo, y dice, y me comió una noticia así, me vio las huevas, dice la noticia papi y a mí. ¿Por qué? Porque estaba bien hechita. O sea, de que Rusia había atacado a Kiev porque Ucrania había, con una arma nuclear, porque Ucrania había atacado a Moscú. Así, y con esas cosas así de propaganda de última hora y toda la vaina. Entonces Bruno se ha puesto a googlear en otros lados y obviamente no sale nada. Pero a la final del día también es un método de control a través del miedo, ¿no? A través de la sobreinformación y con noticias falsas. Y la pseudociencia es una noticia falsa, pues a la final, Exactamente. con una premisa de es verdad. Claro, o sea, tenemos la premisa de que Rusia, Estados Ucrania Unidos, está en un Ucrania están en conflicto. guerra. Esa es la Esa es la verdad. verdad. De ahí lo que le aumentes y cosas para tu bien, para tu bienestar, para lo que tú quieras hacer, pseudociencia. Entonces, eso es lo que hace la ciencia. La herramienta para decir, ¿la herramienta cuál es? Googlear, buscar cosas. Entonces, eso es ciencia. Ciencia es cuestionar. Esta noticia me parece demasiado wow. Entonces tengo que cuestionarla, igual que cualquier cosa, igual que mis creencias, igual que todo. Entonces utilizo la ciencia como herramienta, ¿ok? Me doy cuenta y digo, ok, o sea, no es verdad. Oye, y bajo, quiero buscar la etimología de una palabra. Claro, la palabra ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento. Es decir, la palabra ciencia incluye todo conocimiento que sea ordenado o sistemáticamente organizado. Por eso un científico es el que conoce las cosas y presenta su conocimiento de una forma ordenada. Exacto. Entonces, bajo esta premisa, ¿crees que todos deberíamos aplicar el método científico para nuestro diario vivir? Oye, es innato, es obvio. La Es palabra obvio. Nos vamos a exacto, tratar la palabra obvio. obvio. Si todos hiciéramos lo obvio, todo estuviera bien. Justo, verá, justo eso quería, a ver, hablábamos del tema de las relaciones de pareja todo este tiempo y una de las cosas que decíamos es que la sociedad cuencana al menos está muy caracterizada porque
haya amantes, haya divorcios, hayan infidelidades, tú rompes con tu pareja, vamos a chupar, ya nada, consíguete otras manos, otros culos, así, de manera muy vulgar, ¿no? Entonces, claro, a la final si tú sales, somos changuitos como metralleta los seres humanos. Exacto, ese es el término. Entonces, cuando salimos como, o sea, nos salimos un poco del juego y ves el juego con imparcialidad, un poco de perspectiva, Es lo que crea los traumas. precisamente, entonces, sigamos este ejemplo y a ver qué opinas tú, por ejemplo, con respecto a esto, o sea, que entender desde un método científico, desde la evidencia, qué genera ciertos traumas en una sociedad a nivel de relaciones de pareja, el tener ese nivel de conciencia, de permitirnos entender, a ver, si yo he hecho esto y mi resultado me ha dado esto, quizá ya no lo debo hacer, ¿no? Porque es obvio que si lo sigo haciendo, voy a generar que la cadena se mantenga. Entonces, ¿crees que también el no entender eso, el no verlo con perspectiva, el no entenderlo, el no cuestionarlo, mantiene también a una sociedad traumatizada y que va replicando traumas de generación tras generación? Es que ese es el punto. La ciencia, las herramientas, la información está ahí. Entonces, ponte lo que yo digo siempre, yo me como mis snacks de tecnología cuando veo Quantum Fracture, Veritasium, Javier Santolaya, el robot de Platón, el pulpo sabio y un montón de cosas de ciencia, divulgadores científicos que te dicen cosas muy interesantes y te alimentas de eso, entonces eres lo que comes, Ujú, básicamente. Entonces, ¿qué hace el hecho de que tú tengas información, eleves tu nivel de conciencia? Porque es muy diferente el nivel de conciencia a la inteligencia. Todos somos igual de inteligentes. O sea, algunos son vivos, otros son inteligentes. Y la gente muchas veces es muy inteligente, él es muy inteligente, pero en realidad todos somos igual de inteligentes. Tu nivel de conciencia y la cantidad de información que tengas es lo que marca un poco la diferencia, lo que te da ventajas y cosas así. Entonces, bajo esta premisa, yo te puedo dar a ti consejos de cosas que me han pasado en la vida, pero si tú no quieres recibirlos, si tú no estás preparado, si tú no tienes el nivel de conocimiento, de conciencia, hasta ese punto ni siquiera te vas a dar cuenta de lo que te dije. Es más, a ciertos rasgos hasta lo vas a rechazar. Todo lo que te estoy diciendo, algunas cosas no te sirven porque tú estás enredado en un momento de tu vida en el que no quieres saber nada más que ujú. lo que tú estás viviendo. Entonces, debería ser obligatorio en nuestro sistema educativo el hecho de que las personas te enseñen a cuestionar más que a pensar y a cosas así, porque todos ya pensamos, todos ya somos inteligentes. Si tú vas cuestionando las cosas a lo largo de tu vida, se te va a hacer mucho más fácil decir, ok, estoy en un punto crítico de mi vida, no sé, se me murió mi papá. ¿Cuáles son las premisas? ¿Cuáles son las cosas? ¿Por qué me siento tan mal? Me cuestiono. ¿Por qué tengo que sentirme así durante tanto tiempo? Y no hacer cosas, no seguir con mi vida. O tal vez debería, ¿qué es la muerte? Investigar qué es lo que realmente empíricamente pasa en la muerte. Porque yo pienso que la muerte es más para los vivos que para los muertos. Porque al final, desde las pruebas empíricas que tenemos hasta el día de hoy, puedo estar equivocado porque en algún momento hay alguna prueba que me retractaré completamente. Pero hasta el día de hoy, oye, te mueres y se acaba, game over. Se Ujú. acabó tu juego. Entonces tú ya no sientes la pena de tus hijos, la pena de debí haber hecho esto, perdóname papito, lo que sea. Ni siquiera te llevas el hecho de que no me pidió perdón. O sea, ya se acabó. ¿Para quién nos quedan las culpas y todo eso? Para los que habíamos vivos. Porque tendemos a pensar de que no está viendo, no está pensando, se llevó esto, No no disfruté. disfruté o él no disfrutó, que es lo peor, porque llevas tu culpa hacia una persona que ya literal ya no está. Y la muerte es demasiado común, o sea, lo obvio y lo fijo es que te vas a morir, todos nos vamos a morir en algún punto. Entonces, ¿hasta qué punto deberíamos llevar la muerte a las cosas que nos afecte demasiado ya? Entonces, desde ese punto tú ya puedes tener un poco más de resiliencia, un poco más
de cómo llevar tus cosas. Igual, o sea, fue un ejemplo de la muerte, pero pues una relación, una ruptura amorosa, que te vaya mal en los negocios, que te vaya mal con tu familia, alguna Ujú, cosa con tus hijos, alguna cosa. Entonces ya lo ves de una forma mucho más abierta y cuestionando las cosas, ujú. Y el momento que la cuestionas, pues también te vuelves un poco más diestro, si cabe la palabra, para proceder ante esa situación. porque tienes la herramienta. Ujú, Y la herramienta es la ciencia. Si tú conoces por qué los seres humanos nos comportamos así, ¿de dónde viene esto? Me leo Sapiens, ok, tengo más herramientas porque me dice que los humanos vinimos así, hicimos esto, hicimos el otro, ya no somos tan especiales, hubieron más especies. Entonces los seres humanos a la final somos como malísimos. O sea, tenemos que destruir a los que no son iguales a los nuestros. ujú. Entonces eso también te da información a la Claro. final. Y Ujú, la usas, o sea, bajo estas premisas, bajo estas cosas, inclusive cómo funciona el universo, cómo funcionamos los humanos, algo de psicología, ciencia nueva y cosas así, te abre la mente, te eleva tu nivel de conciencia. ujú. Entonces, bajo esa premisa, mientras más alto sea tu nivel de conciencia, mientras más cuestiones las cosas, mejor vas a llevar las cosas. Y cae de nuevo en el secular humanismo. Ujú. Claro, y por eso, retroactivamente, el actuar desde una manera consciente también te beneficia directamente a ti y por ende beneficia de manera directa a las A la personas que te sociedad. rodean y a la sociedad, porque al final una persona que, yo que sé, bajo un cuestionamiento, bajo una lógica, decida por ejemplo, a través de una ruptura, un divorcio, lo que sea, no irse a emborrachar, sino entender que es un proceso natural, que acabas de divorciarte de tu pareja, tu familia se rompió, tu proyecto, como quieras, y vives de ese duelo, porque al final la ciencia no es que te hace indolente ante las cosas, Exactamente, sí, sigue siendo humano. sigue siendo humano, entonces, pero tu proceder incluso te lleva a actuar de mejor manera, que lo que alimenta tu forma de ser, tu humanidad, digamos así, ¿no? Exactamente. Entonces ahí caemos de nuevo en la palabra, en lo obvio. Ok, si yo me echo a morir, es obvio que no voy a poder hacer las cosas, es obvio Ujú, que voy a estar persiguiendo algo que no tiene ni principio ni fin. O sea, esto se acabó y tuvo que acabarse. Me sirve porque nunca claro. pierdes, siempre aprendes o ganas. Ya sabes. Ujú, Entonces, es eso básicamente. ujú. Hacerlo obvio, pero desde ya un cuestionamiento, porque ya te cuestionas, ok, ya no racionalizas las cosas, lo que hablábamos de la racionalización y del razonamiento, que son dos Claro, cosas completamente porque alguien diferentes. puede racionalizar esa situación, por ejemplo, por irse a emborrachar, yo qué sé, o Exacto, comenzar a ser promiscuo y acostarse con exacto. muchas Me siento mujeres. tan mal, todas las mujeres son malas, lo que sea, entonces me voy a emborrachar. O viene alguien y te da racionalizando. Oye, nah, las mujeres son así, así que vamos con todas las que puedas. Igual, al final, todas son malas, por ejemplo. O sea, encima utilizan falacias, utilizan cosas así. Pero si tú obviamente haces eso, nunca te va a ir bien una relación. Por obvias razones, porque vas a conocer mujeres en las que están en ese tipo En de ese estado. ambiente. Pero si Ujú, tú quieres algo bueno, tienes que hacer las cosas obvias, las cosas buenas, tienes que... Para ser un novio tienes que matar a tu soltero, para ser un esposo tienes que matar igual a tu soltero y cosas así, porque ujú. no puedes hacer las mismas cosas que hacías cuando estás soltero. Obvio, te estás comprometiendo, hay ciertas cosas que son obvias dentro de las relaciones. Cuando tú eres novio de alguien, estás siendo exclusivamente para esa persona. ¿Y qué pasa si es que ya no eres tan exclusivo? Vas a tener problemas. La otra persona se va a sentir mal porque de eso se trata. Claro. Si no quieres eso, entonces no hagas eso, obvio. Sé amigos, sé cosas, pero obviamente no te metas en una relación si no vas a hacer lo obvio Claro. de una relación. Si vas a, claro, si tienes una relación, pues actúas en consecuencia de los Exactamente. contratos, digamos, que tengas dentro de la relación, a menos que, claro, tengas una relación abierta que previamente hayas hablado con esa persona, que al menos en nuestro contexto no funciona mucho, ¿no? Por el contexto social y cultural que tenemos. Ujú. Exactamente. Entonces, y eso también pesa, o sea, a la final creo que entender esas... Pero, ¿por qué piensas tú que lo obvio no es tan obvio muchas veces? O sea, porque a la final, yo sé que sí, lo que hablábamos, ¿no? Y eso me ayudó mucho con el tema de adicciones, loco. O sea, cuando tú estuviste en este proceso de mi recaída y todo, y me hiciste ver
desde un punto de vista no solo moral, sino obvio, Bastante empírico. bastante empírico. Y era curioso cuando yo te decía que cómo manejar esos pensamientos, por ejemplo, del consumo, ¿no? O sea, que, y es obvio, pues a la final Es tuviste una obvio. experiencia que tu cerebro aprendió a que eso le da placer. Y hay una parte de mí que me hace creer que en algún punto voy a tener, por decirlo de alguna manera, un consumo satisfactorio y que no voy a desencadenar una adicción. Y me acuerdo este ejemplo de la taza, ¿no? Es como está la taza aquí. Entonces, si yo voto, hay un 99% de probabilidad de que la taza se rompa 99,99. Bueno, y se riegue el muchos café. decimales, sí. Pero hay un 1%, digámoslo así, No, donde 0,0. La probabilidad es 0.0% bajísima, pero existe. existe la probabilidad a Exacto, nivel físico, científico. cuántico, todo lo que Probabilístico. probabilístico que rebote y vuelva a mi mano. Exacto. Y lo que tú me dices, ¿quieres probarlo? Y es Exacto. como que no, porque la evidencia me ha dicho todo lo contrario, ¿no? Entonces, en eso, ¿por qué sientes que muchas de las veces los seres humanos, aún así, como dicen vulgarmente, es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra? Hasta un burrito sabe que si va por ahí se va a sacar la puta y rodea la piedra. Y el ser humano es Exacto. como que no, pum, pum, desde... Porque tenemos exactamente el poder de racionalizar las cosas porque tenemos la razón. Entonces, tenemos la razón, tenemos la herramienta, pero ¿qué pasa? Como seres humanos, jalamos para nuestro lado y racionalizamos las cosas. Es como la ciencia y la pseudociencia. Ujú. La pseudociencia es coger y jalar para mí la, ok, me terminó mi pelada, no me está escribiendo, capaz que me está extrañando, qué buena idea, le voy a llamar. No, Claro. es obvio que van a pasar cosas, están recién enojados, o le engañaste, cosas así, y tu buena idea es que te está extrañando, y Lo no, racionalizas. lo racionalizas, Claro. lo pseudocientífico, lo haces Picas. pseudocientífico, Ajá. a hacerlo razonable, lo razonable es, no, oye, piensa lo obvio, lo razonable, está enojada, está herida, tú estás y cometiste algo malo o lo que sea, viéndolo desde ese punto. Ujú. Entonces, dale su espacio, déjale que ella vea si quiere hablar, si no quiere hablar. ¿Y tú para qué quieres estar ahí? Si te van a estar criticando, te van a estar atacando y cosas así. Entonces, las dos cosas son obvias. Eso sí es obvio, esa es la razón. Pero la racionalización es lo que los seres humanos hacemos. O sea, tenemos sentimientos, porque tienes que entender también cómo funcionan los seres humanos. Nuestro cerebro es más primitivo que nada y va a lo cómodo. Tú sabes que el cerebro es muy cómodo, Ujú. entonces por eso nos gustan las tradiciones, nos gusta inclusive los dogmas, nos gusta ir hacia lo seguro. Esos atajos. Exacto, los Ajá. atajos del cerebro. Entonces, esos atajitos hacen que tú racionalices cosas para sentirte rápido. Tienes que sentirte bien rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que el rato que te resientes con alguien, el rato que ya te abrazan, te sientes bien rápido, pero nunca resolviste el problema. Entonces te vas a seguir sintiendo mal y rápidamente te sientes bien con un abracito, con una mentirita, con una llamadita, con una cosita, con una manipuladita. Entonces, esos son los atajos que hace nuestro cerebro. Y para saber eso, tienes que haber investigado con la ciencia como herramienta para ver Claro. cómo funcionamos Es los como seres que humanos. sacaste solo un trocito del hilo, pero abajo sigue enredado toda la mierda. O sea, Exacto. está todo el Entonces, ovillo. esos snacksitos de nosotros, de sentirnos bien, de hacer las cosas rápido, de nuestros atajos cerebrales, hacen que tú racionalices las cosas, que no las razones. Porque si tú razonas, caemos en lo obvio. Entonces, aprende a distinguir lo obvio, la razón, con la racionalización, con la pseudociencia, que Ujú. caemos en lo mismo a la Ujú. final. Es como que todo converge. Claro. Entonces, esa sería la explicación de por qué las personas, cuando estamos sin el nivel de conciencia para razonar las cosas, pasamos racionalizando todo el tiempo. De Y acuerdo. racionalizar las cosas es coger una buena idea de nuestro cerebro para, para hacer las cosas que nos convienen ese rato para sentirnos bien un ratito. O sea, tú dices a toda primera idea que te surja, cuestiónala. Hay que Siempre, cuestionarlo sí, todo, todo. siempre. Oye, ¿y qué le dirías? O más bien, por ejemplo, bajo estas premisas, ¿cuál sería el propósito de vida de una persona? Porque quería preguntarte eso porque en su momento, justo ayer hablando con una amiga, me decía, entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás vivo? ¿Gracias a quién? Y yo, sí, porque mis padres hicieran ciertas cosas que me trajeron esto. Pude haber sido yo como pudo haber sido cualquier otra posibilidad de humano, pero hay algo que veo que es en consulta, lo veo bastante, que es búsqueda de propósito.
¿cachas? Y de hecho es como que encontrarle un sentido a tu vida, ¿no? Bajo un pensamiento científico, ¿cómo lo resolverías tú esas dudas, por ejemplo, de Más decir que como... pensamiento científico sería mi pensamiento y Ujú, mis ideas. ujú, Mis ideas convergen en el punto en el que no lo sabemos todos. Y los seres humanos, por nuestro cerebro y nuestra razón, somos los únicos seres que nos preguntamos por qué de las cosas. O sea, un perrito no te pregunta por qué, otro seres vivo, un árbol no te dice por qué me talan, ¿no? Simplemente existen, estén ahí. Y de hecho, de alguna manera nosotros surgimos de ahí hasta que nos empezamos a preguntar el porqué de las cosas. Entonces, el porqué de las cosas es algo muy humano, muy nuestro, que nosotros mismos deberíamos respondernos. Pero ¿cómo te respondes a una pregunta que converge en ti. exacto en ti mismo, en Ujú, los seres humanos? Entonces, es una paradoja. Y las paradojas se creen en las cosas imperfectas que nos hacemos nosotros mismos, como las paradojas de los dioses, por ejemplo, de la omnipotencia. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que ni él mismo lo pueda levantar? ¿Qué te dice eso? Si hay un norte más allá del polo norte, ¿qué tan más al norte puedes ir cuando ya estás en el norte? ¿Qué tan al sur puedes? O sea, tú puedes plantearte un plano y este es el 1 y este es el 10. ¿Puedes ir más allá del 10? Sí, porque es un plano. Ahora, hazlo circular, otra perspectiva, que ya no es la misma perspectiva de un ser humano. Entonces, aquí está el 1 y también está el 10. Y acá puede estar el 5, por ejemplo. ¿Qué tan más allá del 5 puedes ir? Suponiendo que el 5 esté al norte y el 1 y el 10 estén al sur. ¿Qué tan más allá, qué tan más al sur puedes ir cuando ya estás en el sur? ujú, Entonces son preguntas paradójicas porque son creadas por nosotros mismos. Entonces cae en esas preguntas el hecho de por qué existimos. Porque el por qué está basado en nosotros. Nosotros somos los que nos preguntamos por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por nuestro cerebro. Entonces no tiene que haber un porqué para todo, porque el universo no te está diciendo, ok, existes porque, existe esto porque, hacemos esto porque, solo porque. existe. Nosotros somos los por qué. Pero, ¿por qué estalló la estrella? ¿Pero por qué llueve? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué existo? O sea, de ahí se resume esa frase de, entonces entendería más bien esa frase de somos el único vehículo a través del cual el universo cobró Sea, sentido de sí mismo. O exacto. sea, se Se puede entendió. conocer. Ajá. Exacto. Entonces, y volvemos a caer en el, si es que no hay una explicación todavía, Dios, la respuesta más fácil. Y una respuesta no basada en absolutamente nada, porque tiene demasiados contras. Al final, si tú investigas, es como que no tiene ningún sentido un Dios que sea supuestamente muy bueno, pero que deje que pase tantas cosas malas. Es una de las cosas que la religión en sí no puede explicar para nada. Tú le dices a la religión por qué existe el mal y puedes hablar con el Papa, con los más grandes sabedores de la religión y nadie te puede responder eso. Entonces es como que lo bueno, lo malo, el por qué existimos y esas cosas son preguntas nuestras y no son necesariamente necesarias de Ujú, responder. ¿Para qué? ujú. A O la sea, final, la vida más bien es como disfrutarla, ayudar, sentir, hacerte cargo tú. ujú, Entonces, el secular humanismo, de nuevo, tú te haces cargo. Tú ayudas la humanidad, ok, te sientes bien, vives tu vida plenamente, haces lo que tienes que hacer, te das tu tiempo para tus cosas, te metes un poco en el río, porque si no te metes en el río, no puedes vivir, porque ujú, somos una sociedad. A la final hay cosas que no te gustan, pero te toca. Entonces tú ya vas, pero con conocimiento de que tengo que hacerlo, cómo hacerlo, hacerlo de la claro. mejor manera. Y a la final, jalar a tu lado, pero sin descuidar lo demás. Ujú. O sea, no puedo ponerme una empresa que destruye el planeta para yo estar solito aquí en el planeta. ¿Y crees que entonces esa angustia que tenemos, es que a ver, hay este filósofo Schopenhauer, creo que era. No, Kierkegaard, que decía que
A la final del día nosotros sentimos angustia existencial porque es como estar parado en el fondo en el borde de un precipicio, y la angustia surge porque tenemos la libertad de dar ese paso o la libertad de no darlo. Es como que la decisión está en tus manos, das un paso y se acabó, o como no lo das y sigues viviendo. Entonces creo que la angustia existencial surge a través de que tú tienes la libertad de hacer o no hacer cosas, y esta angustia es tanta, pienso yo, que a la final del día prefieres delegar esa responsabilidad a un ser superior a ti, como un Dios, y decir, hijo pucha, más bien que se haga tu voluntad. No lo quiero decidir yo, no es como delegar esas cosas, tus decisiones de hacerte cargo y responsable de tu vida a algo externo a ti. Claro, y al final más bien yo pienso que la angustia es el hecho de no saber la respuesta nada más, porque quieres saber todas las respuestas como ser humano. Ujú. Entonces, como ser humano, el hecho de querer saber todas las respuestas es lo que te hace cuestionar, preguntarte. Ciencia, la mejor herramienta para preguntarte y cuestionar las cosas. A la final, alguien que dice, nah, ya estoy cansado, Dios. Ya, respondido, amigo. Ya no tienes la angustia de preguntarte por qué. Ahora te pregunto, ¿y de dónde sale Dios? No, eso no se pregunta. Pero entonces, ¿por qué no te dejas de preguntar para qué tienes que vivir y solo empiezas a vivir de la manera en la que tú lo veas como Ujú. algo bueno? Porque a la final tú dices, ok, Dios es la respuesta. Pero, ok, ¿y si preguntamos acerca de Dios? ¿Y si cuestiono a Dios? Y si cuestiono el por qué hace las cosas, por qué nos hizo tan mal, por qué hay tanto sufrimiento, por qué hay esto, por qué hay esto, por qué me tocó esto, por qué se murió este, por qué no me dejó un ratito más, Libre albedrío por diría, qué ¿no? violaron a ese niño, por qué sufre tanto en el África, o sea, por qué los negritos, güey, Porque porque ellos. Dios es blanco, Bueno, claro, es una porque Dios es blanco y barbudo, güey, claro, y no fue ¿por qué no negro. es negrito, güey? Claro, de alguna manera. Claro, claro. Oye, pero no se respondería a través del libre albedrío No, no, el también. libre albedrío, la fe son O sea, a la final la palabras. respuesta es de esa de un religioso, Es ¿no? Es que que tú tan, tienes la libertad de hacer lo que Es que a la quieras. final libre albedrío y fe son palabras que no tienen a la final. Defíneme la fe. Claro, ¿no? Creer en algo que no existe. O sea, En la clínica decía, ay, se me olvidó. ¿cómo? Como, Y la fe al final ay, se me fue, no, insaciable. no, O la sea, que. si es que no te pasa es porque no tienes la suficiente fe. Ujú. O sea, ¿y cuándo llego al tope de la fe? ¿Dónde están los niveles? ¿Quién ha llegado al nivel máximo para decir todo lo que pedía? Ese man tenía tanta fe que se le hacía realidad todo lo que pedía, güey. Ujú. ¿Por qué no pidió algo chévere, güey? ¿Qué estaría pidiendo ese güey? Oye, si en algún momento tu hija, la Lunita, te preguntara cuál es el sentido de la vida, ¿qué crees que le responderías? El sentido de la vida. Oye, no tengo una definición así como para el sentido de la vida, pero a la final lo obvio es vivirla, ir viviendo la vida. Tenemos las herramientas, tenemos la ciencia como una herramienta para darte cuenta de lo que es cierto o falso, lo que es verdad y mentira. Y es más, tú lo puedes experimentar, no es que te dicen esto es cierto y se acabó. Tú tienes los medios y las cosas para replicar, por eso hay la comprobación entre pares en la ciencia y tanta cosa. No es que te cogen y te dicen esto es la 100% realidad, sino ahí, por ahí te surge alguien con una idea nueva y te plantea cosas y es como que wow, o sea, chévere, mejor. Y vienen y te cambian todo el sentido de no se debe funcionar así, sino ha sido más complicado o más sencillo de lo que Ujú. pensábamos. Entonces, lo que le diría a mi Luna sería como que tú date cuenta. Siéntete bien contigo mismo primerito, como base de todo. Tú eres capaz de todo. Tú eres capaz de ayudar, tú eres capaz de hacer el mal, tú eres capaz de hacer el bien, tú eres capaz de sentirte muy mal, eres capaz de autoflagelarte como ser humano, eres capaz de hacer lo que tú quieras. Y lo que tú hagas creer a los demás de ti es lo que tú vas a hacer. Entonces, bajo esas reglas de la vida, eso es cómo funciona todo, haz lo que tú quieras. ¿Qué te sientes bien? ¿Te sientes bien cuando ayudas o te sientes bien cuando maltratas, cuando pegas, cuando... ¿Qué se siente mejor como ser humano? La empatía, las cosas. Entonces, anda descubriéndote, descúbrete y a la final siéntete bien de todas las cosas que haces en tu vida.
Cosa que el último día de tu vida te sientes como, ay, genial la vida. Y no te sientes como que, "Ah, no hice esto, no hice lo otro, perdón, perdón, gente, perdón, esto, perdón, el otro". ¿Sientes que, o más bien, cuál crees que ha sido, hablando de tu etapa de ser padre, que hasta el momento ha sido tu mayor desafío, así como ser padre, y cómo te ha cambiado también el hecho de ser papá? ¿Sientes que te ha cambiado en algo la visión de la vida? Oye, lo que te cambia es la responsabilidad y se te activa un chipcito de cuidarle a tu hija, a tu familia, a tus cosas. Es como que ya no eres tan libre, ya tienes una responsabilidad y esa responsabilidad es grandísima. Es algo que se te activa y que, literal, como todos dicen, no la sabes hasta que te pasa. Te pueden contar, puede ser cosas, pero nunca lo vas a vivir hasta que te pase. Entonces, entre las cosas más interesantes es esta, que la responsabilidad que sientes por esa pequeñita, yo pienso que más allá de la parte mágica, de la parte de que se te activan esas cosas y todo eso, es el hecho de que realmente seas responsable de ella, realmente compartas tiempo con ella, realmente tengas los medios para poder darle una vida digna, por decirlo así, que no sufra mucho, que aprenda, que tenga los medios para desarrollarse y que a la final tenga eso, porque es lo que te nace. El amor de padres de Ujú, eso es que tus hijos vayan bien en la vida, o sea, no tengan tantos problemas, tantas cosas en las que tal vez podrías evitarlo con el conocimiento y con las ujú, cosas, con las cosas que te pasaron, con las experiencias que tú puedes contarles, pero a la final, como yo siempre digo, no puedes quitarle a nadie la experiencia de vivir. Tú puedes decirle, oye, no le busques a tu novio porque vas a sufrir, pero tú viviste eso y aprendiste. La mejor forma de aprender es viviéndolo. Pero tampoco le vas a quitar el hecho de que le dices eso, siembras la semillita y el rato que le pasa, va a decir, ok, no, pero es que no es tan increíble como yo pensé, porque mi papi ya me dijo esto, porque mi primo ya me contó que las cosas pueden ser así y plin, ya no te sientes solo, ya sientes que no es tan increíble lo que te está pasando, sino como que le pasa a todos y ya no lo haces el gran problema, la gran cosa, entonces, por ese lado. ujú. Porque Saurio, y para finalizar, me gustaría, entendiéndose que se pudiera viajar en el espacio-tiempo al pasado y pudieras toparte con tu yo de 15 años, ¿qué consejo crees que le darías o sembrar una idea que tuvieses ahora, ¿no? Si pudieras hacerlo. Oye, la verdad es que si cambias el pasado, se cambia todo. Ujú. Pero si O tal vez pudieras. no. O tal vez tuvo que haber pasado así para que todo pase Ujú, como es. Pero si se pudiera en un hecho utópico hacer eso, o sea, lo único que me dijera a mí es, oye, ni siquiera no sufras porque hasta el sufrimiento es rico cuando ya lo ves desde otro punto de vista, sino, oye, vive, sigue viviendo, dale, sufre lo que tengas que sufrir y ahora lo que tengas que llevar, porque al final yo no cambiara nada en mi vida. Nada, absolutamente nada, ni las muertes, ni los llantos, ni los sufrimientos, ni las rupturas, ni las buenas ni malas ideas, ni nada, porque al final es lo que me trae al punto en donde estoy ahora. Y si se cambiara alguna cosita y no estuviera en el punto que estoy ahora, también estuviera bien. ujú, Yo creo que sí, pero ujú, en una realidad completamente diferente. Pero al final, no sé, es como regresar a la base de Einstein y el espacio-tiempo de que todo ya está escrito y a la final, como ver una película del Titanic, del Leonardo DiCaprio, y a la final sabes que le va a dejar fuera de la tablita y la escena del carro, el man sería como que no, la miércoles me vas a dejar fuera de la tabla, yo no quiero nada con vos. No te voy a dibujar desnuda. Pero para él está tomando decisiones hasta Claro. que llega, pero tú desde afuera viendo la película dices como que ya sé lo que va a pasar, al final te va a pasar esto. Entonces, dentro de la relatividad del universo, si tú viajas a la velocidad de la luz y te vas a volver y vas viendo lo que pasa en el planeta Tierra, tú ves todo de una, o sea, ya pasa rapidísimo para ti. Ves mi muerte y todo lo que yo hago y tú regresas aquí y es 100% real. En un año, yéndote a visitar Próxima Centauri, Ujú, un par de años regresas aquí, ya me morí y todo y tú puedes ver en un video todo lo que pasaba.
en ese instante que tú ibas y volvías de allá. Pero para mí, yo estoy tomando decisiones toda mi vida. Es como que por ahí es mucho más interesante que los dioses, que los demonios, que los mieditos, que las cosas así. La ciencia y decir, wow, imaginarte, ¿cómo es que pasa eso? Desde ya estás invitado para una segunda parte para hablar del espacio-tiempo y de recordar tu Algo futuro. de la ciencia. Ajá. Un Javier Santolaya aquí. Nada, Pequesario, muchísimas gracias por este espacio, loco. Siempre para mí, como digo, es un honor escucharte. Aprendo full. Ya te voy a decir algunas cosas que me hicieron clic fuera de cámara. Algo que quieras decir finalmente, quizás. Bueno, a la final, otra vez agradecerte muchísimo, súper chévere el ambiente que hay aquí para conversar y todo, inclusive El set. es acogedor, es chévere y como siempre conversamos, como siempre hablamos y te traje un presentito. De una. De una. El Rafa se rió porque dijo que Dios es negro. Que Dios no es negrito, ¿eh? Sí, porque Dios no es negro. Bueno, al final es algo significativo, es Wow. un Lego de ciencia. Es una nave espacial, también se puede crear otras cosas, pero Llegar, nunca a la me han final regalado un es- Lego. Oye, el Lego es una de las mejores cosas para desarrollar tu creatividad. Y la Llegar. creatividad a la final es un Mire. complemento más. Así es. Ya dijimos Lego. Es Lego. Muchas gracias, Pequesario. Nada, pues como siempre digo al final, qué lindo la plena, nunca me he regalado un Lego. Gracias, loco. O sea, muy poca gente sabe, creo, el proceso que yo pasé estos últimos meses con respecto a mi recaída, a la parte personal, y tú estuviste ahí, loco. O sea, que ya te lo dije alguna vez, incluso a través de una red social, pero nuevamente yo te agradezco mucho por haber estado ahí. Fuiste como un sostén muy importante en esos momentos. Él estaba pasando mal, tú me viste, estaba destrozado a nivel psicoemocional, físicamente también debido al consumo y todo. Y estuviste ahí para echarme una mano cuando mucha gente en su momento me dio la espalda, mucha gente se fue y estuviste presente, loco. O sea, a la final no es únicamente lo que dijiste, sino el hecho de estar. El haber empezado este año trabajando contigo, trabajando en tu cafetería, que por cierto vayan y visiten Cuenca Coffee, les voy a dejar las redes sociales. Cocina riquísimo, puta, hay excelentes platos. Cuando me preguntan cómo estoy también, a punta de patacón pisado desde enero. El Todos los patacón días. pisado. Y eso es verdad. O sea, voy casi todos los días, todas las semanas. Y acá los chicos también han ido. Jimmy, no sé si has comido ahí también, pero el Rafa al menos sí, corroboras eso. Me ayudó mucho, loco, me ayudó muchísimo empezar, no sé si de cero es la expresión, pero empezar quizás haciendo cosas que me ayudaron a trabajar muchísimo, incluso en mi mentalidad, en mi paciencia a nivel emocional. Y hoy en día también soy gracias a ti, loco. Entonces yo te tengo un cariño, no sé, es eso que no sabemos explicar, un amor muy grande, loco, y espero que podamos seguir compartiendo, no solo en nuestros espacios, que al final más bien conversamos mucho más afuera de una cámara Sí. que esto, pero que la gente escuche tus ideas para mí era importante. Y nada, loco, muchísimas gracias por eso. A la gente, no sé si quieres decir algo tal vez, No, finalmente. sí, otra vez, agradecerte de nuevo. Ya sabes que todo es retroalimentación, que uno con el conocimiento que tiene, cada vez que tienes más conocimiento es como que no quieres hablarle a cualquiera, porque ya te das cuenta que cuando alguien no quiere escuchar, no le puedes decir nada. Habrá mucha gente que no le guste lo que estás diciendo. Y el hecho de que tú hayas venido, de que me hayas buscado, de que haya sido yo la persona en que te haya podido ayudar, que te haya podido compartir mis ideas, como siempre te digo, el hecho de compartir ideas es una retroalimentación. A mí me sirve mucho en mi día a día, tú sabes, todos tenemos problemas. Nada es una utopía, siempre tenemos cosas y lo que yo comparto contigo a mí me sirve en mi familia, en mis cosas para sentar las bases más fuertes, a veces recordar cosas que por ahí se iban a ir. Y eso te agradezco muchísimo a ti también, bicho, ya sabes que y siempre voy a estar ahí Ujú. como secular humanista, como Mauri, como amigo, como primo, como hermano. Ya sabes.
Muchísimas Chévere por gracias. todo esto. Muchas gracias, bicho. Nada, a la gente que vive y escuchó este episodio, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Como siempre digo, al final no se queden con nada de lo que hablamos aquí. Siempre ustedes vayan, lean, investiguen, saquen sus propias conclusiones, desarrollen su pensamiento crítico y científico. A la final creo que es lo más importante y siempre una mente abierta para que haya cabida a nuevas ideas y a nuevo conocimiento. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Chao.